En esta oportunidad compartiremos información sobre la importancia de las agregaciones reproductivas de peces en el sistema arrecifal mesoamericano y discutiremos cómo eran y qué vemos hoy en día. Entonces, bueno, las reglas básicas, se fomenta este espacio de aprendizaje y respeto. Los micrófonos y cámaras estarán desactivados durante todo el seminario. Se escribe su nombre completo, del país y la organización en el chat. Puede colocar también su pregunta en el chat o en el espacio de preguntas de Zoom. Y si participa en el Facebook Live, puede enviar sus preguntas a través de la sección de comentarios de Facebook. Sus preguntas serán trasladadas y respondidas por el ponente al final de la presentación. Y bueno, todo lo que se expresa en este webinar no es responsabilidad de los ponentes y no se presenta necesariamente la opinión de Marfond. Bueno, les damos la bienvenida y este es nuestro 24ª sesión de seminario de Marfond. Estamos olvidando nuestras agregaciones reproductivas de peces, amnesia institucional y líneas de base cambiantes. Nuestro panelista de hoy es Stuart Fulton. Él es director de Desarrollo en Comunidad y Biodiversidad en COBI, en México. Es cofundador de la startup oceánica Servicios Digitales para la Pesca Sostenible SAPI de CB, fundada en 2022 para albergar la tecnología Pescadata para pescadores y organizaciones pesqueras en pequeña escala. Stuart ha trabajado durante más de 15 años en conservación marina y pesca sostenible en México y América Latina, y con un enfoque particular en ciencia ciudadana, reservas marinas comunitarias y agregaciones de desove de peces. Estos son nuestros canales de información y se los vamos a compartir al chat por si tienen alguna consulta. Toda esta información va a quedar dentro de las redes sociales y también pueden ustedes compartir su información, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar el tiempo ahora a nuestro panelista Stuart para que comience con su presentación. Entonces, muchas gracias por la introducción. Este trabajo sale del trabajo que hemos hecho con Marfond en varios proyectos que hemos tenido a lo largo de los años. Y el focus son las agregaciones reproductivas de peces, pero lo vamos a estar usando como temas de normalidades cambiantes y la amnesia institucional. Espero que sea un tema importante y que surjan mis preguntas más allá de este tema en particular. Okay. COBI, donde yo me baso, está en el Golfo de California y alrededor de la península de Yucatán. Llevamos 25 años como organización y yo estoy en el Caribe mexicano, donde trabajo con agregaciones de peces. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. No voy a hablar muchísimo de lo que son las agregaciones de peces, creo que ya ustedes saben. Mucha gente ya sabe lo que es. Y voy más bien a dar información importante y el manejo de las organizaciones de estos aspectos. Entonces, así como introducción, las agregaciones de peces son concentraciones de peces que se forman con un propósito reproductivo. Ocurren en lugares y momentos y horarios específicos. Por ejemplo, los meros se agregan generalmente durante el invierno, de diciembre a marzo. Y hay otras especies alrededor de la luna llena. Y hay específicos puntos que determinan los sitios donde pueden ocurrir estas agregaciones, como rugosidad, profundidad y morfología del arrecife. También cuando las corrientes se unen, y eso puede ayudar a la dispersión de las larvas. Ellos pasan alrededor del mundo, más de 300 especies de peces de 44 familias diferentes se reproducen de esta manera. Acá hay un pequeño video, no hay sonido, es solo para que ustedes puedan ver una agregación de peces en acción. Hay diferentes tipos de agregaciones, son las transitorias. Vamos a enfocarnos en las transitorias.
en las cuales los peces migran largas distancias. Son eventos cortos que duran de días hasta semanas, tienen momentos específicos del año y son aquellos que tienen más depredadores. Generalmente son estas que tienen importancia comercial, como los meros o los meros del Caribe, que se mueven más o menos 200 kilómetros lejos de su rango natural. Algunos otros especies, como peces loro o cirujanos, son residentes y pueden reproducirse en sus áreas donde viven, duran meses y hasta años, pero no nos vamos a estar enfocando en estos tipos de reproducción, nos vamos a estar enfocando en las transitorias. ¿Y por qué son importantes? Obviamente, si estás trayendo todos estos peces a un mismo sitio, son áreas de alta productividad que tienen impactos en las redes tróficas. Hay altas concentraciones de alimentos, no solo por los peces, sino por los huevos que producen y larvas. Esto puede atraer em, depredadores más grandes, desde tiburones y delfines hasta animales un poco más grandes que se pueden comer los huevos. Obviamente tener estas especies de importancia comercial que se juntan en un mismo sitio, pues tiene obviamente efectos en las pesquerías, porque pues es una manera muy eficiente de poder capturar, eh, pero pues también estás capturándolos en los momentos más críticos de su ciclo de vida. Entonces, esta es una foto global. Estos datos son un poco antiguos, pero más o menos la mitad de las agregaciones no han sido estudiadas y menos de la mitad, menos de un tercio han sido protegidos y el 25% son realmente monitoreadas. Hay muchas presiones pesqueras y por ende más de la mitad de estas agregaciones van en declive. Este es un ejemplo de los sitios de agregaciones en el Caribe mexicano. Y se pueden ver diferentes especies que usan el borde del arrecife como sitio reproductivo. Podemos ver como estos colos en el arrecife, donde hay un punto con un poco más de profundidad. Tienen más o menos 30 metros de profundidad. Y también se pueden presentar altas corrientes de izquierda a derecha en esta foto. Y hay otra corriente que viene de derecha a izquierda y este es el punto donde se juntan estas condiciones perfectas para que las larvas se puedan migrar a donde tienen que ir. Y solo para mostrar la importancia es que peces más grandes tienen más huevos, entonces es muy importante mantener a los peces grandes. Esto aplica generalmente en la mayoría de las especies. Entonces, peces más grandes igualan o significan una producción más alta. Y esto involucra el trabajo que se hizo por parte del Marfish, el proyecto de Marfish en 2020. Antes de que la pandemia nos pegara, fuimos capaces de hacer muchos monitoreos, mucha presencia para crear un reporte en el estado de las agregaciones de peces desde México, Belice, Honduras y Guatemala. Se ha liderado la investigación de estas agregaciones. Entonces creamos este reporte en 2020, en el cual también se revisaron las políticas y se hicieron muchos trabajos en Cayman Crown en Belice. Nuevamente, estos dos mapas son donde se han hecho los estudios. Es esperado que hay diferentes estados de protección desde 2020, pero lo importante es que muchos de los sitios de agregación son importantes y son
y hay muchos de estos sitios a lo largo de la costa. Belice tiene la mayoría de los sitios estudiados, de la cual todos están protegidos. Otros sitios han tenido diferentes esfuerzos de monitoreo y de protección. Guatemala un poco menos. Y después tenemos el perfil de profundidad en el cual ocurren las agregaciones, que se puede ver que generalmente ocurren de 20 a 35 metros, y la complejidad de la también. Ahora, para ir al tema principal, es el shifting baseline o el cambio de la normalidad. Fue popularizado por Pauli, donde él vio cómo la percepción cambia a lo largo del tiempo a través de generaciones. Entonces, lo que cada generación puede percibir como normal es diferente a lo que era normal en años anteriores. Entonces se puede ver que en el Golfo de México, en los 40, un, un ecosistema muy rico, mientras que su hijo ve un ecosistema menos rico y su hijo después de eso ve un ecosistema aún con menos abundancia y para ellos cada uno esto es lo normal. Es diferente a lo que su abuelo veía, pero para él es normal. Y esto pasa en diferentes campos de la investigación, no solamente en las pesquerías. Y hay muchas investigaciones en el que un investigador reporta el obituario para el sitio tradicional de agrupación de meros. Y esto es muy importante porque si un sitio ya no existe y los pescadores jóvenes no lo han pescado, pues pueden pensar que nunca existió. Y este sitio lleva más de 100 años. Hace más de 100 años podían encontrar grandes cantidades del mero del Caribe, lo pescaban y lo salteaban y lo podían trasladar a diferentes áreas. Ahora, ahora pues ya no hay nada que ver, ¿no? Entonces vamos olvidando de lo que hubo antes. Y aquí hablando, no solamente aplica para las pesquerías, sino en otras bases de las ciencias, entre los yo también me pongo a mí mismo en ese espacio, sé cómo han ido cambiando las condiciones de los arrecifes del Caribe. Antes no he visto el cambio o no vi cómo era el arrecife antes y ahora solamente veo lo que tengo enfrente. Y también la figura de la izquierda es un ejemplo de cómo la población cambia. La línea roja es cómo baja la pesquería y puedes ver la parte como hubo un cambio del 100% y no está ni siquiera cercano a donde debería estar. Es un cambio lento relativo al cambio de la población. Entonces, algunas de estas frases están en español, pero esto les puede ayudar a entender cómo eran las pesquerías en los 30 en el Golfo de California, en México, donde los pescadores de pesca deportiva hablan de la increíble abundancia de meros, tanto que no se podía pescar nada más. Y después, hasta más atrás, en el siglo XVIII, como los pescadores reportaban que había tantos peces, que había muchos tiburones y era difícil pescar porque se comían las presas que capturaban. Y yendo aún más atrás, William Dampier, que creo que era un pirata, habla de la pesca de un tipo de mero y ahorita un poco más reciente podemos hablar de una abundancia
que existían. Y acá pues en la foto, una foto con un mero gigante. Podemos ver también esta línea de tiempo. Este es el estudio que hicieron en Mahahual de las agregaciones en esta zona. Datos colectados por Alfonso Aguilar. Para el momento en el que llegó al sitio, en 1989, cuando publicó su primer paper acerca de las agregaciones, eh, ya estas agregaciones habían sido impactadas durante más de 100 años. Entonces, lo que él vio en ese momento era muy diferente a lo que había, pues, hace 100 años, ¿no? Antes se podían pescar hasta 24 toneladas de mero por temporada. Entonces, acá hablamos de la amnesia institucional y aquí podemos ver aquí podemos ver eh, organizaciones que han tenido esta amnesia, ya que la información se mantiene en estas instituciones. Así podemos encontrar información. Ahorita estamos enfocados en que el gobierno y las instituciones están perdiendo su memoria y estamos repitiendo los mismos errores, no estamos aprovechando las experiencias de aprendizaje que hemos tenido antes. Y cuando leí este paper, me pareció muy relevante a mucho de lo que estamos nosotros viendo en nuestros monitoreos en el arrecife mesoamericano. Y entonces publiqué un paper hace un par de años y lo puedo compartir después. Y básicamente lo que hemos encontrado es que la gente que maneja los sitios donde hay estas agregaciones, como gobierno o ONGs, vimos que de 36 sitios de agregación, 30 estaban protegidos de pesquería y lo que nos sorprendió es que los manejadores, más de la mitad, no, la mitad de los manejadores no sabían de la abundancia y de las tendencias de abundancia de estas agregaciones. Y estos son los sitios que ellos manejan, ¿no? O sea, ¿por qué los manejadores no sabían de las tendencias de sus sitios que manejan? Y un ejemplo similar al de Mahahual en México es esta gráfica en Belice, donde se puede ver el cambio de abundancia, donde antes se podían capturar cientos de toneladas y se estudia cuánta captura llegaba a tierra y pues ahora se ve un declive total. Eh, la mismas datos presentados de una manera diferente, como se puede ver antes, desde los 60, cuando ya los pescadores llevan activados durante más de 60 años. Antes, eh, y ahora podemos ver el número de peces observados en las agregaciones en azul y las capturas en naranja. Entonces, ahora enfocándonos en el mero del Caribe, en este sitio estaban capturando más o menos 90 toneladas o 200,000 libras en este sitio. Hasta Jacques Cousteau, en los 76, dijo que creía que era importante proteger esta área. Y ahorita, pues, este mero está en la lista crítica de peligro. Y ahorita las reglas que se están poniendo son bastante eficientes. Se pone una medida restrictiva de qué peces pueden pescar, pero pues hubo una época en la que no había todas estas medidas y todo esto toma tiempo en poderse poner en su lugar. Entonces en esta gráfica podemos ver cuando antes había en los 20 mucha pesca poco sustentable, en la parte roja de la gráfica, en el 87 es el círculo. Para el momento en el que la línea empieza a bajar, es cuando las medidas de manejo se ponen en su lugar eh, y se mueve lentamente hacia una pesca más sustentable, pero pues toma muchísimo tiempo y lamentablemente pues
el mero del Caribe pues está en peligro. Este video no lo voy a poner, pero es la visita de Jacques Cousteau a los Cayos de Belice, y vale la pena observarlo, son 45 minutos. No lo voy a poner. Entonces, ¿qué es lo que hemos olvidado? Estas son las respuestas que nos han dado. Pues una, de que no hay datos, de que los esfuerzos de monitoreo no sirven, no sabían, no lo había leído, no sabía que existía ese reporte. Eh, la última respuesta no la dijeron, pero pues se puede inferir que pues es mejor para mí no saber lo que está pasando, cuando la realidad es que eh, hay, hay, hay datos de observaciones desde los 2000, hay, no es constante, pero pues hay información desde esas épocas, no es perfecta, pero hay datos de pesquerías desde 1960 en ciertos sitios, hay protocolos de monitoreo establecidos a nivel internacional, hay muchas publicaciones científicas al respecto. Y Belice, por ejemplo, tiene una base de datos centralizada desde el 2005, que son más o menos 20 años. Entonces, eso es un gran logro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo que es probablemente la más difícil es, quieres mantener la información dentro de las instituciones, y para lograrlo necesitas que el staff se mantenga. No puede haber demasiado cambio en estas instituciones, y esto es difícil porque generalmente tienden a tener mucho cambio de personal por varias razones, pero este es uno de los puntos importantes. Por ejemplo, en México tenemos dos investigadores que tienen muchísima información en agregaciones de peces, pero pues prácticamente está concentrada en estas dos personas que están en estas instituciones. Eh, Tenemos que mejorar la participación de las instituciones locales de investigación, porque puede ayudar a largo plazo. Hay que fortalecer las organizaciones locales más que las internacionales, porque son quienes se van a quedar ahí. Y mejorar la colecta y el manejo de los datos, pues siempre pueden mejorar. Y pues el storytelling, para poder pasar la información de por qué se hacen las cosas como se hacen, y pasar esa información de generación a generación o de persona a persona. Y podemos ver eh, cómo los gobiernos han aprendido a no repetir estos errores. Y finalmente, ya hay recomendaciones más regionales. Eh, las agregaciones son recursos transfronterizos y se tienen que manejar a través de las colaboraciones internacionales, eh, con diálogo y tomas de decisiones efectivas a nivel regional, eh, manejo efectivo de los datos. El monitoreo es realmente muy costoso, y perder los datos que se han colectado antes no debería pasar. Entonces, cuidar los repositorios eh, digitales. Había muchos datos, por ejemplo, en datos de Excel, que se pueden perder. Entonces, tener repositorios digitales regionales que puede reducir la pérdida de información. Eh, Monitoreo simple, sistemático y estandarizado, con indicadores simples y robustos, indicadores muy complejos y difíciles de obtener. Eh, Podemos ver, las especies tienden a cambiar a largo plazo, ¿no? Entonces, monitoreos simples que se puedan hacer recurrentemente, se podrán ver los cambios que ocurren. Y pues obviamente usar el conocimiento local, aprovechar el conocimiento de los pescadores. Siempre hay una discusión acerca de si
compartir esta información de las agregaciones, pero pues ellos generalmente ya saben que estas agregaciones ocurren y dónde pasan, entonces no hay que ocultarles esa información y más bien hay que promover la participación y promover las buenas prácticas. Y finalmente, pues el manejo adaptativo, el cambio climático trae mucha incertidumbre y estas áreas protegidas eh, deben ser implementadas, deben ser revisadas y continuamente mejoradas. Eh, tenemos que ver si hay cambios, si estos sitios de agregación han cambiado. Eh, tenemos que adaptar el manejo de estos sitios en caso de que haya cambios con, pues, aguas más calientes o cambios en corrientes. Entonces, bueno, esto es todo por mi presentación. Estoy feliz de responder preguntas. Creo que hay algunas en el chat, pero dejo que Marfon maneje la comunicación. Gracias, Stuart. Si tenemos una pregunta y está en inglés, dice, are there any plans to create regional FSA report cards similar to HRI's very user-friendly format that could be a tool for policymakers, local managers, and fishers? La pregunta es de Michelle Scherer. Well, the Healthy Reefs have included some of the last report cards, a bit more information on spawning aggregations. But I think I think it would be excellent to do it. I think there's always we never want to say, again, going back to my point previously, never want to say exactly where the aggregations are, because you don't want to potentially drive interest, particularly if they're more and more fish are they doing well. But I think it is an important part of the outreach of why they're important. Yeah. Gracias, Stuart. Tal vez cabe mencionar también que se hace el reporte de estado de las agregaciones de peces y ese también se va a actualizar, ¿verdad? Y ese también da un poco más de información en los datos de las agregaciones, ¿verdad? Bueno, allí alguien tiene un comentario, dice, recuerden que existen medios para proteger las agregaciones reproductivas, ya sea por medio de zonas de refugio pesquero o por medio de vedas. Estas vedas de manejo pueden ser solicitadas por el sector pesquero a la autoridad. Esta la hizo Miguel Huerta de DGOPA con la pesca. Gracias, Miguel. Miguel Ángel, sí, incluso en México la medida de refugio pesquero ha sido el más usado, ¿no? Para proteger sitios de agregación, incluso porque es más flexible y crear una área protegida es un proceso más largo que puede ser complicado. Sí. Marcos Cerezo pregunta, ¿qué opciones y medidas recomiendas para apoyar a los pescadores cuando se crea una zona de veda? Stuart. ¿Me lo repites, por favor? Sí, ¿qué opciones y medidas recomiendas para apoyar a los pescadores cuando se crea una zona de veda? Es la pregunta más importante. Es que creo que depende, depende cómo es la zona, si es grande, o sea, para proteger un sitio de desove, de agregación, sobre todo, por ejemplo, con los meros, o sea, no necesitas un área grande. Puede ser un par de kilómetros cuadrados y con eso protejas el evento de desove. Si es un área más amplia, pues tiene más implicaciones en la pesca por exclusión de la zona, ¿no? Si es una zona pequeña y eso está protegiendo el momento de desove, pues los peces que están en la zona se pueden pescar durante otras partes del año, ¿no? Por otra parte, si hubiera la combinación entre vedas y zonas de no pesca para agregaciones, pues se duplican un poco el manejo, ¿no? Porque con una buena veda de 2 meses de desove, en teoría no necesitarías
zona de no pesca para esa especie. La ventaja con las zonas de no pesca es que se protege todo el año la zona y puede haber otras especies que desovan en otras partes del año en la misma zona, que también sabemos, ¿no? En Belice creo que hay hasta 17 especies desovando en un sitio durante todo el año. Entonces, sí, eso es algo que hay que contemplar, ¿no? El tema de dar pagos directamente al sector pesquero por no pescar es complicado, muy difícil de manejar, crea expectativas a largo plazo y es difícil mantener. Por otra parte, pues sí, hay acciones alternativas o incluso si son áreas pequeñas, pues a veces no es necesario, pero depende de qué tanto el sector puede tanto ver los beneficios y también pues ver que a largo plazo les beneficia, ¿no? Pero eso sí, esto es una estrategia a largo plazo. Entonces, ahí no tengo respuesta perfecta, está caso por caso, creo. Ujú. Gracias, Stuart. Solo para complementar lo que mencionas, también se puede decir que hay algunos de los países en el SAM que están haciendo ¿cómo se llama? Incluyendo estas zonas de reproductivas de pesca dentro de zonas de no pesca o zonas reproductivas de pesca, ¿verdad? Para poder continuar con la protección. Entonces, esa pues es una opción que se ha utilizado. Melina Soto nos hace un comentario respecto a lo que preguntaba Michelle anteriormente en cuanto a los report cards y ella dice que se han empezado a incluir datos en los report cards acerca de agregaciones de peces y están siguiendo el estado y la importancia del manejo. Y es una herramienta que es muy fácil de utilizar y muy valiosa para el manejo y para este tipo de ejemplos, ¿verdad? Muchas gracias, Melina, por el comentario. Em, Miguel Huerta nos da otra consulta. Dice, las solicitudes de zonas de refugio o vedas pueden ser tornadas directamente por las federaciones o cooperativas a la CONAPESCA, al director Edgar Admundo Lanza Sánchez, director general de la Ordenamiento Pesquero Acuícola. Esto, Miguel, ¿es en México? Sí. Sí, ok. Entonces, creo que para los otros países hay otras direcciones de pesca a las que también se pueden comunicar las organizaciones o los patronatos de pesca, ¿verdad? Sí. Ok. Patricia Kramer nos hace otra consulta similar a la de Michelle y dice si hay planes para crear una forma de storytelling o contar historias de videos para ayudar a capturar este pasado. Actualmente o tal vez en el futuro de las agregaciones de peces. ¿Hay algún repositorio central de videos para los 4 países? Y adicionalmente, la importancia de compartir los datos. Estoy de acuerdo con Stuart de que contar estas historias puede ser muy poderoso para la conservación, una herramienta muy poderosa. Y tal vez los pescadores, los manejadores y los investigadores deban de saberlo. Sí, aquí sí, a cierto punto, creo que le pongo en el chat unas ligas. Well, for Patricia, sorry, there's in the chat I put some questions, some links to the Big Fish Initiative, which is more Caribbean wide, but they have some great videos on spawning aggregations. Some of which are from our area, but yeah, I think it's always great to have local
local information, no? So to help with that narrative and storytelling, especially at long term. I mean, having internet pages and websites is, yeah, is now we have the digital tools to create repositories online. I think it's a great way to help that. And the other side is sometimes there's so much information that it can be hard to find which is the most relevant, or you get swamped by by reports. So that's also a challenge, no, over time. Yeah, Melina just put the Cayman Crown documentary mentioned in the chat. Definitely worth watching as well. Which has been shown over in the 4 countries, I think, over the last year. Pilot events. Okay. Sí, ¿alguien más tiene alguna otra consulta? Ok, aquí Ana Martínez dice, ¿cuáles son los retos tecnológicos, data science, monitoring a corto y mediano plazo para conservar, difundir y aumentar el conocimiento de este tema? I don't think there's I don't think there's too many technological challenges. I mean, speaking simply, the easiest monitoring spawning aggregations is not particularly complicated. It's expensive and challenging, but it's not particularly complicated from a visual survey point of view. Using technology like the hydrophones and acoustic monitors is helping increase networks and monitoring and data, which again is more technological. But what has been done for 20 years in the Mesoamerican reef is divers counting fish, which again has its challenges because there's elements to it it's not as easy to standardize as, say, doing a coral reef transect. But at the same time, it's also expensive, challenging, because the fish are spawning at the same time across the entire region, so you can't be more than one site at once. And for groupers, for example, it's in the worst time of year for getting out in the water. Like for Kobe's example, for the last 4 years, getting in the water has been a challenge for bad weather, etc. So I think more the long term, what we need, again, because changes take time over long time periods, is having a long-term effort, maintaining that long-term effort to get these key data points, whether they be acoustic data or visual census data. But it's maintaining long-term efforts is often the financial challenge. Ok, gracias, Stuart. Otra consulta de Julieta Álvarez dice, ¿qué áreas de oportunidad has identificado que dificulte crear una congestión entre instituciones y pescadores para tomas de medidas efectivas de conservación? Pues creo que no es diferente para agregaciones que para otros tipos de herramientas de manejo, ¿no? Creo que son los mismos puntos de resistencia. Siempre va a haber algunos pescadores que están a favor y otros que están en contra. Pero sí es muy importante, o sea, buscar la manera de tener un gran porción del sector en apoyo de la iniciativa, sí es muy importante por el tema o sea, por el hecho que también la vigilancia nos complica mucho en la región, o sea, no tenemos una vigilancia en manejo perfecta, siempre va a haber un elemento de pesca ilegal y eso puede generar mucho pues entre conflicto entre el mismo sector y resistencia a implementar acciones de otros, pues si hay una pesca ilegal que no tiene consecuencia, ¿no? Y eso pasa muy seguido. Entonces, pues es diálogo, planes a largo plazo y que también desde el sector ONG, pues no sobreprometer cosas, ¿no? O sea,
un refugio pesquero o un zona de no pesca, como lo queramos manejar sin manejo, pues también puede generar mucho, pues sí, consecuencia negativa con el sector. Entonces, pues son todos elementos que hay que considerar, lo mismo con la pregunta de Marco, ¿no? El principio. Ok, gracias. Otra pregunta sería, ¿cómo podrían las direcciones de gobierno o direcciones de pesca apoyar en la protección de estas zonas? Yo creo que pues obviamente por la parte de las herramientas de manejo tienen que estar involucrados. Y por un poco lo mismo es el tema de vigilancia, control, manejo. O sea, también nos ayuda un poco como el monitoreo. La vigilancia tampoco tiene que ser todo el año, si no si no hay peces ahí todo el año, ¿no? Dependiendo en el sitio y las especies que estás protegiendo en la creación, pero si puede concentrar y ser más eficiente con los recursos, con los pocos recursos que tenemos para vigilancia en los sitios y fechas donde sabemos que están reproduciendo los peces, porque ahí está mejor el impacto, ¿no? O sea, si estamos llegando a los días más importantes de la reproducción, pues ahí enfocas tu programa de monitoreo y vigilancia, obviamente con los retos con los retos que hay en todo el tema. Lo mismo por el tema del clima, etcétera, ¿no? Es complicado trabajar en esas fechas. Um, y pues apoyar con información, apoyar con procesos administrativos, si estás en el gobierno, para apoyar a tanto difundir información como comunicar los beneficios de existiendo lo que realmente son los somederos de larvas que apoyan la pesquería. Para las fuentes de larvas, para fuentes de larvas. Sí. There's another question from Patricia on climate change, which I don't feel like I'm capable to answer. I have to read more. There is a good paper from I think Brad Erisman on potential changes for climate change for some of the grouper species that don't give particularly favorable outcomes, but over like 100 years or more under the climate scenarios. But it may come down to changing temperatures, changing current patterns. I mean, we have seen if you speak to the older fishers in Mexico, they'll say that the Nassau grouper starts spawning in December. We've never seen Nassau grouper spawning in December. Our hydrophones haven't detected Nassau grouper at the spawning sites in December, but they are shifting later in the year. So we had previously pushed to change Mexico's closed season for grouper, which is currently February and March, to include December and January. But right now, the fish are moving more into the current closed season, so it seems that it's more appropriate now than perhaps it was 20 years ago. And then we could also see we're also seeing the fish are again Nassau grouper for our area. We've seen that there tend to be spawning, like the peak spawning activity around 6 or 7 days after the full moon. Over the last, again, with the help of the hydrophones, that's been pushed back again, maybe 10, 12 days after in some cases. So there are changes to how spawning is happening. But what happens long term, we don't know. Bueno, muchísimas gracias a Stuart, muchísimas gracias a todos ustedes por sus participaciones y por sus preguntas. Si tienen más preguntas, por favor, colóquenlas, déjenlas en nuestros medios de comunicación, en la página web, y también les agradecemos si pueden llenar las encuestas que les hemos colocado en el chat. Están en inglés y en español, y les agradecemos si no tienen alguna otra pregunta. Entonces, gracias por acompañarnos.